hoy tenemos un gran invitado, para nosotros siempre es un honor tenerlo a él. Imagínense que es casi ya prácticamente 30 años de experiencia, de llevar de la mano aquellos negocios que a veces están un poquito estancados, que necesitan un empujón, que tratan realmente de llevar las cosas hacia buen camino, pero a veces uno en este camino empresarial, en este camino gerencial se pierde un poco y hoy está con nosotros Rodolfo Artiles, quien es parte de este grupo tan maravilloso, quien es Business Management Allied, que es, bueno, realmente global, pero que también están allá situados en la zona de la Florida y allá, desde allá está hoy don Rodolfo, así que bienvenido, don Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Jessica, bueno, mucho gusto, la verdad que un placer nuevamente unirme a ustedes y a tu audiencia y la verdad siempre disfruto mucho conversar contigo, con Nielsen, y aprendo muchísimo y me encanta interactuar con toda la gente que se conecta. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Y hoy, don Rodolfo, traíamos un tema realmente, pienso yo, muy interesante, en que a veces y nos hemos topado, yo pienso que el tema generacional, el tema desde muy, voy a decir ya no jóvenes, yo pienso que desde niños, ¿verdad? Es un tema de cómo esa mente empresarial se tiene que nutrir y por qué no también ciertas habilidades de liderazgo, tienen que comenzar, pienso yo, desde chiquitito, pero que lo más importante es ir desarrollándolas y si en algún momento, pienso yo con el tema de hoy, no sentís, uno siente, no sé, como empresario, el que nos esté escuchando, colaborador, que esté en una empresa y siente que tal vez no las ha desarrollado bien, esas habilidades de liderazgo, creo que todos estamos a tiempo, pero quiero abrirle el micrófono y realmente que dialoguemos un poco de esta necesidad tan importante. Hemos tenido acá, y lo hablaba hace un ratito con el programa no solo de tele, por supuesto que también acá a través del programa de radio, jóvenes que le voy a decir algo, me han sorprendido, y gente que realmente uno dice, realmente se están poniendo una camiseta de emprender, de sacar adelante un negocio. En este caso me trae a la mente una chica que está desarrollando unos shampoos y unos productos maravillosos veterinarios que lo tenía el bisabuelo y ella lo empezó otra vez a rescatar y se hizo química, está haciendo unas cosas increíbles, está también estudiando ingeniería industrial. Pero es eso, don Rodolfo, ¿cómo es a veces, ojalá meterse un poco ese chip de mente empresarial, de no tener miedo a uno a conocerse esas habilidades? Sí, la verdad es que el mundo ha cambiado muchísimo desde que yo inicié en el mundo de los negocios hace, bueno, 32 años ya. Y al inicio de los 90, pues los líderes eran bien diferentes, ¿no? Los Claro. líderes, las habilidades que uno tenía que desarrollar para poder ser exitoso, digamos, en el mundo de los negocios era diferente. Habían líderes más directivos, habían líderes más orientados a la tarea. eh, a veces las culturas organizacionales eran bastante orientadas hacia el resultado y no tanto hacia cómo lograr el resultado. Ujú. Y eran culturas también muy agresivas en ese sentido, ¿no? Como muy Entonces, tiesas a veces, ¿verdad, don muy Rodolfo? tiesas, Sí. exacto. Ujú. Entonces, aunado a eso, había o no había, creo yo, los sistemas de soporte que hay hoy, los sistemas de información, Ujú. las habilidades que probablemente hoy se están desarrollando en las nuevas generaciones, generaciones millennial Z, que Exacto. ya conforman casi el 40% de las fuerzas laborales, para poder emprender y para poder comenzar a ni siquiera comenzar a hacerlo, sino comenzar a soñar en hacerlo. Entonces yo siento que las barreras que antes nosotros teníamos para poder concebir y atrevernos a comenzar a pensar en hacer algo propio, hoy se han disminuido, que de alguna manera es muy positivo, ¿no? Y creo que hay un sistema, como decía, de soporte que permite eso no solo a nivel de recursos, sino que a nivel Ujú. de incentivos emocionales e incentivos intelectuales para que los muchachos puedan y las muchachas puedan realmente pensar en que pueden lograrlo y que hay caminos claros para poder lograrlo. Entonces, sí creo que hay una gran diferencia. Las habilidades que se tienen que desarrollar para hacer esas cosas son un poco diferentes a las habilidades que uno tiene que desarrollar para ser a lo mejor exitoso dentro de una corporación más estructurada. Porque obviamente hacer un negocio y lanzar un negocio requiere, digamos, de ciertas habilidades, resiliencia, un tipo de liderazgo un poco diferente, Ujú. que de alguna manera podemos hablarlos ahora, pero digamos, dando un poco el contexto, ¿no? Que es diferente hoy que antes, por eso precisamente, por el entorno, por
la habilidad que tienen los muchachos hoy para poder concebir y soñar con esto, ¿no? Y es que a veces, yo hace unas semanas lo comentaba con una muchacha joven también, y igual el tema del liderazgo, y quizás a veces, lastimosamente, o quería preguntarle como un consejo desde colaborador, de aquella persona que tal vez está empleado con una compañía, ya sea grande, pequeña, y que a veces, por no decir bastantes, ¿verdad? Todavía se topan un poco con ese liderazgo un poco, no sé si cerrado, ¿verdad? En donde aquellas famosas, y todavía yo pienso que existen, es oficinas cerradas, con sus cortinas ojalá más cerradas todavía, en donde con costos, perdón que lo diga, saludaban al guarda, al que le abre el portón, el que está ahí en la recepción, siguen recto y es su mundo, es su vida, y la comunicación, que bueno, yo siento que todavía empeoró más con pandemia, pero ¿qué hacer a veces? Un consejo, don Rodolfo, en donde uno quisiera desarrollar más esa visión, esa creatividad desde colaborador, desde ver ciertas tal vez cosas que no están funcionando bien dentro de una organización o empresa, y que uno pueda aportar una idea, algo diferente, algo como para motivarse. ¿Qué hacer a veces cuando uno se topa con este tipo de liderazgos, y para dónde agarrar o qué hacer? Cuéntenme un poquito. Claro, no, y buenísima la pregunta, Jessica, porque, bueno, yo a través de mi carrera he tenido todo tipo de jefes, Todos, buenos, más o menos, y muy malos, eh, y de ellos, de todos he aprendido, la verdad, exacto. porque al final del día, pues yo creo que cada quien tiene su manera de poder percibir ciertas cosas, ciertos estímulos y ciertas maneras de trabajar, que no todas son negativas. Yo creo que todo el mundo tiene algo positivo y aún dentro de las cosas negativas uno aprende algo. Pero yo creo que tu pregunta es muy válida porque todos nos vamos a enfrentar en nuestra carrera y en nuestra vida profesional con esas situaciones. Y yo creo que una de las cosas que yo aprendí fue no enfocarme en lo que no tengo, sino enfocarme en lo que yo tengo y en el área de influencia que yo puedo ejercer. ¿Qué quiere decir eso? Que típicamente a veces las personas piensan que ser un buen líder o el ejercer esas habilidades de liderazgo solo es a través de grupos que yo soy responsable de ellos. O sea, si yo no tengo personas que me reportan o no tengo personas a las cuales yo debo supervisar, entonces no puedo ejercer mi liderazgo. La verdad es que no hay nada más lejos de la verdad que eso. Una persona que es líder puede ejercer habilidades y puede desarrollar habilidades y puede hacer actividades de liderazgo a través de su área de influencia, a través de sus colaboradores, a través de diferentes funciones Ujú. y actividades que esa persona puede desarrollar. Entonces, esa persona puede trabajar en un proyecto muy pequeño, pero que de alguna manera ese proyecto va a tener impacto en diferentes áreas y en diferentes personas. En la medida que esa persona identifique cuáles son esas áreas y esas personas, ella puede comenzar a influenciar, puede comenzar a trabajar con esas personas, puede comenzar a colaborar Ok. y puede comenzar a ejercer ciertas características y ciertas cosas que lo van a posicionar como un líder. Y en la medida en que esa persona hace un trabajo excelente y realmente excede las expectativas que le han sido asignadas, en esa medida va a ser notado a través de la organización. Entonces, mi mejor consejo es enfoquémonos en lo que tenemos alrededor, Ujú. que es nuestra área de influencia. Tratemos de superar las expectativas de lo que se supone que debo hacer y tratemos de alguna manera de impactar positivamente a través de trabajo de equipo, a través de Ujú. comunicación efectiva, a través de colaboración y a través de diferentes cosas que de alguna manera impacten Exacto. y positivamente, digamos, a los equipos y a las áreas de trabajo con las que estoy relacionado, ¿no? Y también, ya entonces uno quiere saltarse a la otra acera, que es aquellas personas que tal vez lo toman con sorpresa, un puesto, un nombramiento, le dicen, bueno, de la noche a la mañana, usted es el gerente, un jefe de mando medio, y quería de hacerle la famosa pregunta, ¿verdad? Yo creo que siempre nos la preguntamos, ¿ese líder se hace o nace? ¿Qué considera usted? Sí, hay diferentes escuelas de pensamiento en esa dirección. Yo creo que hoy ya hay un poquito más de consenso donde se habla de que hay un balance Ujú. entre cosas que naturalmente uno trae, como, digamos, moldeadas desde el material genético, como ciertos rasgos de personalidad y ciertas inclinaciones hacia ciertas cosas como preferencias de comunicación, Ujú. preferencias de cómo reacciono ante ciertos estímulos, preferencias de cómo percibo el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces hay
ciertas características de personalidad y ciertas, digamos, cosas que me definen a mí como persona que ya las traigo desde chiquito, ¿no? Y que de alguna Claro. manera me pueden ayudar y fortalecer y facilitar hacia ser un líder más efectivo. Hay Así otras es. cosas que yo personalmente, y te pongo el caso específico, que yo no tenía y que tuve que comenzar a desarrollar viendo a otras personas, pidiendo ayuda, yendo a cursos, pidiendo retroalimentación, mirando que cuando me equivoqué fue precisamente porque no tenía esa habilidad. eh, y por lo tanto, pues hay esa combinación de decir, bueno, hay ciertas cosas que ya tengo, que bueno, las mantengo, sigo, pero hay otras cosas que necesito mejorar. Y ahí es importante, y lo digo también por experiencia, porque me equivoqué muchas veces, de pedir ayuda. O sea, Ujú. nosotros nunca vamos a poder ser buenos líderes si no pedimos ayuda desde el punto de vista de alguien que me dé un poco de coaching, alguien que me dé un poco de mentoring, alguien que me diga la verdad. Y cuando digo que me diga la verdad, puede ser la persona con la que comparto mi vida. Así Para mí, el es. mejor coach que he tenido desde el punto de vista de liderazgo ha sido mi esposa, honestamente, porque es creo yo, la persona que ha sido más sincera conmigo Qué bueno. y que de alguna manera no tiene nada que perder, simplemente decirme la verdad de una manera transparente. Entonces, ya sea esa persona, ya sea un buen jefe, ya sea un compañero, es importante obtener esa retroalimentación. Y les doy un ejemplo claro. A través de mi carrera yo trabajé en una organización que era muy orientada hacia que las personas tienen que lograr los resultados de una manera muy agresiva, ¿no? O Y nos resulta o lo resulta, dice uno. usted lo hace y lo tiene O que lo hacer, hace. ¿no? A como del lugar. Entonces, el tema fue que a veces las personas decían, bueno, tus características son de determinada manera y creemos que no estás impactando correctamente a la gente. Y yo decía, bueno, lo que pasa es que ustedes lo están percibiendo de una manera equivocada. Entonces, típicamente, a veces las personas se ponen o nos ponemos a la defensiva y decimos, no, todo el mundo está errado y la realidad es que la intención con la cual yo lo estoy haciendo es una intención positiva. Y aquí quiero decirles que lo más importante no es la intención con la que uno lo hace. Lo más importante es cómo las personas perciben lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo puedo tener la intención de comunicar bien, pero cuando hago la entrega de esa comunicación, la comunicación se percibe muy mal. Entonces, no importa cómo yo lo quiero hacer, lo que importa es cómo se percibe. Entonces, en ese momento es donde es tan importante el feedback y la retroalimentación. Entonces, a veces uno se sorprende y dice, ah, yo pensé que yo estaba comunicando perfectamente. Y la gente dice, no, lo estamos percibiendo re mal. Entonces, esa retroalimentación es importante para poder ir autoalimentándose y mejorando a través del tiempo e ir moldeando un poco esas cosas que necesito moldear, ¿no? Y es que, exacto, a mí se me viene un poco a la mente, siempre me ha llamado muchísimo la atención el tema de Steve Jobs, ¿verdad? Yo pienso que fue un liderazgo como muy innovador, algo muy distinto, ¿verdad? En donde pues no es la famosa corbata, el saco, pues andaba con sus jeans, con sus tenis, se dice que él dejó su universidad porque se sentía aburrido, que a lo mejor no me escuchen muchos porque después ahí toman nota, ¿verdad? Pero y muy interesante, estuve leyendo hace unos días que realmente y eso es lo que me encanta que usted me esté comentando, eso se apoyó de su amigo, ese famoso Steve Wozniak, ¿verdad? Que Steve era el que eso, como una especie, él lo llamó en un momento dado como un coach de carisma, porque él tal vez tenía la visión de negocio, pero este amigo, el otro Steve, decía el amigo, él lo que le generaba era como esa creatividad, esa innovación. Y a Claro, eso iba. ¿Qué tan importante es, don Rodolfo, rodearse de un buen equipo de trabajo o como dice usted, de ese coach que puede ser, como decías hace un ratito, tu esposa, tus hijos, puede ser un profesor o puede ser claro. algún colega, ¿verdad? A veces, y ser uno poco humilde, porque quisiera a veces uno hacerlo todo solito y yo, ¿verdad? Yo creo que aquí es abrirse y entender que esto es un tema de mucho consejo, de buscar más guía, más visión, pero que un tema no de soledad, sino que algo definitivamente de estar uno acompañado. ¿Qué tan importante es eso, el estar uno acompañado y buscar la excelencia en ese liderazgo? Sí, hay una relación ahí que ha venido cambiando a través del tiempo Ujú, entre el líder que lo sabe todo y el líder que quiere que las cosas sean como él quiere y el líder que piensa que la única manera de hacer las cosas es como yo lo hago y como yo lo quiero sí, y el dueño de la verdad.
O sea, ese era el líder de los años 80 y 90, y en donde el líder decía, no importa con qué equipo esté, yo voy a ganar porque como yo sé todo, yo le voy a decir a todo el mundo qué tiene que hacer y por lo tanto lo vamos a hacer bien. Eso evolucionó a través del tiempo y creo yo de una manera muy positiva a que voy a lograr los resultados a través de la gente. Y yo básicamente no estoy ahí para decir a la gente qué tiene que hacer, porque de lo contrario, la gente sobra. O sea, si yo soy el que sabe la verdad y soy el que lo sé todo, ¿para qué tengo a la gente? Entonces, esa concepción, digamos, es, si logro los resultados a través de la gente, me tengo que asegurar que tengo a la mejor gente. Entonces, ahí viene entonces la parte de reclutar a las personas correctas, hacerles el onboarding correcto, ponerle los planes de desarrollo correctos, establecer los objetivos y los evaluaciones de desempeño correctas, ser justas con la gente, Ujú. aun cuando hay decisiones difíciles de separar a alguien de la organización y decirle que ya, digamos, Ya no y más se eso. terminó su tiempo ahí. Hay que ser muy humano, hay que ser muy sensible, hay que manejar las cosas con mucha empatía. Entonces, ese es el líder que creo yo es el más exitoso hoy porque es el líder que ya no se enfoca en específicamente qué es lo que yo tengo que decirles que hagan, sino que cómo hago para ayudarles a mirar el futuro, como para ayudarles a soñar más, como para ayudarles a enfocarlos mejor, conseguir los recursos correctos, removerle las barreras, energizarlos, comunicarme con ellos, ayudarles, desarrollarlos. Entonces ya el rol de ese líder trasciende lo que es la tarea, sino que ya es un rol más emocional, un rol más de apoyo, un rol más de comunicación y de promover el trabajo de equipo. Ha sido una migración y una transformación muy interesante. El concepto famoso de el líder servidor, servant leadership, que Ujú. está muy, muy en boga. Entonces, creo que eso es lo que hoy funciona mejor y especialmente con la generación millennial y Z, que son personas que necesitan mucha validación y que necesitan sentirse valorados y tomados en cuenta, ¿no? Y es que, claro, a veces, yo me pongo, ayer, Nils, antier, en realidad, estuvimos en una entrevista con esta empresa, este supermercado, vamos a decir nombres, el automercado, y Mm. hablábamos un poco, claro, de los valores que muy, muy básicos, hermosos, que tenía en este caso la parte de los Alonso, Guillermo, Guillermo abuelito, ahora Guillermo papá, y ahora hay una tercera generación, pero que igualmente yo quería preguntarle eso. Ellos en aquellos momentos, igual muchos de los empresarios, de los emprendedores que nos están escuchando, de las pymes, tienen ahora una pasión, una motivación. Bueno, voy a hacer los quequitos lo mejor posible, voy a hacer mi supermercado lo mejor posible, pero en algún momento dado creo que a veces es como impregnar, ¿verdad que sí, don Rolfo? Esa pasión, esa motivación para que se puedan alcanzar las metas, pero no solo eso, sino que realmente los colaboradores se motiven, ¿verdad? Y lleguen y digan, bueno, aquí vamos para un norte bien claro. Y quería preguntarle eso, ¿cómo hacerles ver a nuestros colaboradores, a aquella persona que tal vez está recién ingresando a nuestra organización, a nuestra pequeña empresa, nuestra pasión y esa motivación? ¿Cómo hacer que ese ADN se transmita? Esa es una muy buena pregunta, Jessica, porque la mayoría de la gente cree que el ser un buen líder es de 8 a 5. Y tiene un horario específico y tiene una área de influencia específica. No, yo voy a ser buen líder cuando me reúna con la gente. Yo voy a ser buen líder solo cuando esté en el trabajo. El buen líder, y esto es algo también que lo aprendí a las malas, digámoslo así, es aquel que piensa y se comporta y se expresa y se comunica como líder. Y la organización, desde el momento en que usted entra en la puerta de la oficina y desde el momento en que sale, la organización lo está mirando a usted para ver señales positivas o negativas o señales que le indiquen a la organización qué está pasando. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no tiene acceso a ese líder a veces. Y lo único que tiene para evaluar cuál es la situación y el estado de la organización a veces es a través de ese comportamiento de ese líder. Si el líder entra en la oficina y entra molesto, ¿qué es lo que piensa la organización? Estamos mal y estamos en crisis y hay que solucionar algo.
Si el líder entra de una manera contenta, saludando a todo el mundo, preguntándole cómo estás, cuál es la situación, háblame un poquito de lo que estás haciendo, cómo te puedo ayudar, cómo podemos trabajar mejor en equipo, te voy a tomar en cuenta. Ese es un ambiente perfecto, es un ambiente lindo para trabajar, me siento motivado, me toman en cuenta, mi opinión vale. Y eso es, así es como se transmite una cultura. La cultura se transmite de arriba hacia abajo. Y es que a Eh, veces, ¿verdad? Perdón que lo interrumpa. Y es que a veces a uno como que esa cultura tiene que de verdad uno tratar de interiorizarla, porque como claro, dice usted, hay momentos en que, de como todos, ¿verdad? Eso es una montaña rusa de emociones en que tal vez te amaneciste con un humor distinto y no quieres ir, o estás con muchas ganas de voy a ser jefe, voy a decirlo, exacto. pero el poner la cara, la actitud, y a eso iba. Esa actitud es la clave, ¿verdad que sí, don Rodolfo? De poder uno no solo transmitir esa pasión, esa motivación hacia lo que estás tratando de llegar, a esas metas, sino que también, aunque a veces las cosas no van muy bien, porque en pandemia yo no quiero imaginarme Exacto. muchos, ¿verdad? Pero que las cosas se pueden dar con una buena actitud y una buena sonrisa. Y eso es importantísimo, Jessica, porque no hay mejor cosa que ver a un líder que sea transparente, que diga la verdad y que sea vulnerable con la organización. Por ejemplo, si hay una situación crítica, entrar, sentarte con la gente y decir, miren, déjenme decirles qué está pasando, que es la verdad. La verdad es que estamos en una situación complicada, es una situación crítica, déjenme explicarles por qué, por esto, esto y esto y esto. La verdad, en este momento no les puedo decir cómo lo vamos a resolver. Ahí estoy admitiendo que soy vulnerable y que no lo sé todo. Sin embargo, estoy seguro que con el trabajo y la comunicación y las sugerencias y recomendaciones de todos ustedes, vamos a encontrar una manera de hacer esto. Así es que vamos a organizarnos de esta manera, yo sugiero que hagamos esto, tú qué recomiendas, y comienzas a involucrar a toda la gente en la solución del problema. Pero ahí en Así eso que es. te acabo de decir encontraste transparencia, dije la verdad, Ujú. soy honesto, soy vulnerable con la gente y le digo, no lo sé todo y necesito ayuda de ustedes. Así Y la es. gente se va a sentir, wow, este tipo me está diciendo la verdad, no me está mintiendo, no me está diciendo que todo está bien cuando todo está mal, me está tomando en cuenta, cree, realmente vale que la verdad está en nosotros y la solución está en nosotros, por lo tanto vamos a tener que colaborar y ayudar. Entonces, mira todo lo que ese mensaje tan pequeño repercute a través de toda la organización. Eso que te acabo de describir es cultura. Y es que, claro, esa cultura a la vez, cuando uno tiene esa comunicación lo más fluido que se pueda, yo sé que hay veces que hay barreras y hay cosas que a uno le impiden tal vez tratar uno de comunicar mejor ese mensaje empresarial que uno quiere. Es también cuando uno se siente acompañado y uno se siente con un buen equipo de trabajo y uno cree que realmente estás ahí, ¿verdad? En el mismo barco, voy a decirlo, con el mismo norte y todo. Es en el momento, y quería preguntarle un poco eso, es cuando los empresarios toman riesgos, porque muchos dicen, bueno, aquí como que nos está yendo bien, tal vez podemos, no sé, diferentes cosas, ya sea abrir un segundo supermercado, o abrir por acá, o tal vez de tergiversar algún servicio, o agregar un producto. Cuando se toman esos riesgos, eso, don Rodolfo, ¿verdad que es a veces más sencillo tomarlos en equipo, con esas creatividades que tal vez nos pueden generar, como decía usted, las diferentes generaciones, los jóvenes, la parte también adultos mayores, ¿por qué no? Que también traen una información importantísima, de mucha experiencia, de mucha sabiduría. Quería preguntarle eso, a la hora de tomar riesgos, el empresario es a veces más sencillo con un buen equipo. Indudablemente. Y aquí te diría, voy a separarlo en dos partes. Una, cuando trabajamos con corporaciones un poco grandes, digámoslo Okay. así, o compañías, y cuando trabajamos en ambientes pymes, trabajamos en ambientes empresariales pequeños donde a lo mejor yo soy el dueño, fundador y el que barre, el que hace los cheques, el que Todo. va a vender, el que hace Limpia de las todo. ventanas, dice uno. Exacto, como nosotros todos hemos pasado por eso que Por somos todos. empresarios. Entonces, cuando trabajas en organizaciones grandes, yo te diría que es indudable un poco diferente. Eh, creo que hay un tema un poco más estructurado, hay un tema un poco más manejable, digamos, porque hay muchos sistemas de soporte, pero en el caso y por otro lado hay sistemas, hay cuestiones un poco más confidenciales, ¿no? O sea, no necesariamente todas las decisiones que vas a tomar las vas a tener que consensuar y las vas a tener que comunicar.
y Así no es. todo el mundo puede participar en todas las decisiones. Eso es importante. O sea, una compañía no es democrática. O sea, no es democrática en el sentido de que no le vamos a preguntar todo el tiempo a todo el mundo qué tenemos que hacer. Hay ciertas cosas que se definen y se deciden a determinados niveles, son confidenciales y no se puede involucrar a todo el mundo. Pero de manera general, yo te diría, siempre es bueno tratar de involucrar a las personas que agregan valor dentro de la decisión. Al final creo que ese es el criterio más importante. Ahora, Es, desde el punto de, sí, ujú. No, no, siga, perdón. no, desde el punto de vista de las pymes, eso es algo diferente. Y es algo diferente porque obviamente las estructuras son son más flat, o sea, no tienes tantas capas de decisión, ni de jefes, ni de nada, y por lo tanto son más ágiles Sí, y por claro. lo tanto a lo mejor el dueño se siente probablemente con más derecho a tomar decisiones que Así estar es. consensuando con todo el mundo. Sin embargo, yo personalmente, como ya aprendí del mundo corporativo, de que eso realmente es la manera más ganadora de hacerlo, siempre trato de involucrar a la mayor cantidad de gente que trabaja conmigo en muchas Ujú. decisiones. Qué bueno. Y eso me ha traído muchísimos beneficios, porque obviamente hay mucha perspectiva y mucha experiencia que yo Así no es. tengo. Así es. Entonces, eso me enriquece un montón. Por eso te decía al inicio, cada vez que yo hablo contigo y con Nielsen, me encanta porque aprendo un montón. Y tú dices, pero ¿cómo que aprendes? Sí, aprendo porque las preguntas que me hacen entonces pensar de cosas que yo traigo a la mesa y digo, wow, mira, no había pensado en esto y te lo estoy diciendo, pero no había pensado en eso y por lo tanto aprendo. Así es. Entonces, yo creo que en ambos ambientes siempre es bueno Sí. tener esa habilidad para poder conectar con la gente, ¿no? Y tomar esa decisión. Gracias por continuar con nosotros acá a través de la 95.5 FM. Hoy les saluda Jessica Alpizar y hoy estamos en estos viernes que siempre tratamos a ustedes de transmitirles estos tips para el éxito, que es una sección que ustedes saben que nació, yo pienso que más de 13 años, imagínense, una sección que estuvo en televisión y ahora estamos aquí en radio y que nos encanta tener el privilegio de tener expertos internacionales, personas de muchísima experiencia, así como es don Rodolfo Artiles, imagínense, más de que 30 años, don Rodolfo, de estar en esto de la parte gerencial, liderazgo, es un montón. Así es, 32 años, hasta me Wow. duele cuando lo digo. 32 años ahí. Pero mi historia es un poco curiosa porque yo Uh -huh. nunca pensé hacer negocios, pero bueno, ahí te la cuento si hay tiempo. Sí, porque realmente a veces uno cree que va a ser Sí, gerente, parte de una empresa siempre, y sí, ya cuando uno pasa la acera, yo imagino que hay así mucha es, satisfacción, pero ya vamos a hablar un poco más de eso. Y hoy claro. estamos hablando de un tema muy interesante que es como cuando usted como bueno, desde yo pienso que desde la parte empresarial, emprendedor, aquel pequeño negocito, ¿por qué no? Y por qué no aquella empresa grande, usted se pregunta, usted dice, yo creo que esta mente empresarial puede cambiar, este liderazgo, estas habilidades, cómo mejorarlas. Y a eso iba, don Rodolfo. Yo quería molestarlo con sus consejos tan sabios y maravillosos, que es un poco eso, la mentalidad del aprendizaje. Yo creo que a veces en este caminar de empresario, ¿verdad? O de emprendedor, yo sé, hay mucho al día a día, ¿verdad? Desde ver las finanzas, desde ver este servicio al cliente, ahora, bueno, ni hablar de la parte publicitaria, que es las redes sociales y el marketing digital. Y bueno, todas estas áreas que a veces a uno lo abruman, ¿verdad? Y uno trata de cumplir un poco con todo, ¿verdad? Pero creo que por ahí, yo no sé si por el quinto camino o por la quinta etapa, uno se va olvidando un poco de ese aprendizaje y cómo es importante uno nutrirse de, como usted lo dijo hace un ratito antes del corte, de otras mentalidades, de otras personas y por qué no, de una universidad, cuántos cursos gratis ahora uno se encuentra a nivel de virtuales, impresionante, también estas organizaciones como el MEI, que el Ministerio de Economía aportan muchísimos cursos gratuitos también. Quería preguntarle eso, la parte de nutrirse, de esa mentalidad de aprendizaje, no debe morir nunca, ¿verdad que no, don Rodolfo? No, para nada. O sea, yo creo que hay que tener una curiosidad obsesiva cuando uno se mete a los negocios y especialmente es emprendedor, porque con esa curiosidad vienen los aprendizajes, con esa curiosidad viene el poder comunicarse con otros, el poder conectar con otros, el poder recibir retroalimentación y consejo. Y con esa curiosidad viene lo más importante, ¿no? Que decía que es el aprendizaje y el poder aplicar las mejores prácticas a lo mejor que logro conseguir a través de todas esas actividades a mi negocio. Entonces, muchas veces pensamos que fuimos a la universidad 4 o 5 años, ya aprendí negocios Eso. porque obviamente le pasé administración uno, pasé contabilidad, pasé finanzas y ya con eso estoy listo.
Y la verdad es que les tengo que confesar, yo nunca fui a la universidad a aprender negocios. Yo aprendí biología porque soy biólogo. Wow. Pero obviamente a través de toda mi carrera profesional, pues tuve que comenzar a aprender y a través de la experiencia, los entrenamientos que las compañías con las que trabajé me dieron, Bueno, a través de los consejos, a través de las charlas que he tenido, a través de mirar a otros haciendo cosas, he podido aprender. Entonces, yo creo que hoy sería un pecado, en el mundo de hoy donde el conocimiento es un commodity, el conocimiento ya no es un lujo. El conocimiento es algo que está a la palma de mi mano, está en mi celular, está en mi iPad, está, la verdad, en cualquier lado. Sería un pecado que no tengamos esa curiosidad obsesiva con la que yo hablo y donde realmente está todo lo que yo necesito saber. Yo soy consultor qué bueno. y la verdad es que el 80-90% de la información que yo pongo en un reporte de consultoría es a través de búsquedas de redes sociales, Qué bueno. búsquedas en el Internet, ahora ChatGPT, conversaciones con expertos, mejores prácticas que he aprendido. Qué Entonces, bueno. todo es conocimiento que puedo adquirir, no necesariamente de que me lo invento, es simplemente conocimiento que yo correlaciono, relaciono, conecto y puedo obtener a través de todos estos mecanismos que están a disposición. Pero para mí la palabra o el término clave es tenemos que continuar con esa curiosidad obsesiva que va a hacer que mi negocio obtenga las mejores prácticas, mejore, responda a las preguntas que yo tengo todos los días como como emprendedor. Y por lo tanto, otra vez es un pecado que no lo hagamos porque en el mundo de hoy es algo tan fácil poder obtenerlo, ¿no? Y es que me traigo a la mente un poco un caso personal en donde yo tengo prácticamente ya 15 años de dar una asesoría a nivel de comunicación y mercadeo a una librería. Y recuerdo, don Rodolfo, y eso me encanta que usted hable de la parte de la curiosidad, de que nunca muera. Y ellos, o muchos, nos preguntábamos cuando llegó las famosas tabletas, imagínense, en aquellos entonces ni Claro, si existían, ¿verdad? Y cuando empezaron a llegar las tabletas, y ellos me decían, oye, si iramos a... Y no, yo creo que, o sea, irá a morir el papel, ¿verdad? El libro, la parte física, claro, y lo curioso es que no, ¿verdad? Yo creo que a eso iba yo en el sentido de que uno no tiene que tener miedo al cambio, a que las cosas pueden ser para mejor, hay que cosas en que van a ser siempre, no van a pasar de moda. Yo veo que, por ejemplo, la radio ha ido tomando todavía más fuerza, uno creería que no, un medio de comunicación que tal claro, vez de los años 40, 30 más, ¿verdad? Y que, bueno, sigue siendo fortalecida, a la gente le encanta poner radio. Y ese tipo quería preguntarle un poco eso. A veces, ¿cómo lograr uno no ahogarse en ese miedo empresarial y tener uno la valentía de a veces, porque siempre vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar un poco de adversidades, obstáculos, fracasos, pero que el recuperarse a veces es sorprendente y el después también es sorprendente, pero quería preguntarle eso, a veces cuando nos ahoga un poco esos temores y esos miedos a ese riesgo. sí, yo creo que aquí todos tenemos un nivel de tolerancia al riesgo específico que está determinado por cuestiones genéticas que ya las traigo, Ujú, cuestiones de experiencias que pasé, experiencias buenas o malas, y ciertas características que yo tengo de personalidad, ¿no? O sea, el riesgo, digamos que es un tema conformado por impactos sociales, así como impactos, digamos, desde el punto de vista natural de mi ADN, ¿no? ujú, Y eso me conforma a mí y me pone en un nivel de riesgo bajo, medio o alto. Eso va a determinar cómo yo tomo decisiones y cómo yo tomo riesgo en lo que hago. Ahora, yo puedo cambiar ese nivel de tolerancia al riesgo dependiendo, creo yo, de la cantidad de información que yo tenga, de manera que yo me sienta un poquito mejor tomando esa decisión. Entonces, mi consejo ahí es, en el área de negocios, los riesgos no pueden ser eliminados nunca. Uno nunca puede decir esto es riesgo cero. O sea, yo no creo en eso. Yo creo que siempre hay un riesgo implícito. Uno puede minimizar o uno puede reducir el riesgo en la medida en que uno se informa mejor de definitivo. cuál es la característica del riesgo que estoy tomando y cuál es el impacto del riesgo que estoy tomando. O sea, son dos cosas fundamentales. ¿Cuál es el riesgo y cuál es el impacto?
En la medida en que yo tengo esa información, la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de validación a través de compartir el riesgo con otras personas y que esas personas me den retroalimentación, en esa medida me voy a sentir un poco más tranquilo y voy a manejar y variar ese nivel de riesgo o ese nivel de tolerancia. Ah, Qué bueno. es muy importante esa parte porque yo le decía a Nielsen el otro día, yo trato de utilizar una frase de un famoso CEO que dijo, y él hizo un libro de autobiografía y decía, yo me gusta tomar las decisiones con la regla del 30-70. Decía, pero el 30-70, bueno, no tomes la decisión sin antes tener al menos el 30% de la información y no tomes la decisión después de tener el 70%, porque ya es muy tarde. La gran pregunta es, ¿cómo sé cuándo es 30 y cuándo es 70? Ahí Eso nunca está. lo vas a saber. Eso básicamente es una cuestión de tú sentirse confortable con esos niveles de 30 y 70. Entonces, pero al final el aprendizaje ahí creo yo es informémonos tanto de cuál es el riesgo y cuál es el impacto y la consecuencia de ese riesgo, ¿no? Y ahora sí, me voy a agarrar un poco de eso que usted me está diciendo, de los riesgos, para abrirle un poquito el micrófono, don Rodolfo. Yo creo que muchas veces algunas empresas o empresarios, también pequeños empresarios, temen a buscar personas así como usted y que me contara un poco de la organización de BMA, cómo ustedes eso ayudan a ese brazo izquierdo, derecho, ¿por qué no? A que ese empresario tal vez eso, se minimice más esa parte de riesgo, de susto, de verdad, de tomar decisiones, de ver tal vez en un trabajo en equipo tal vez un poco débil y ustedes pueden llegar a fortalecérselos. ¿Cómo es BMA y cómo puede uno ayudarle en nuestra organización? Claro. Sí, nosotros trabajamos tanto con compañías muy grandes como con compañías pymes. Y con compañías pymes trabajamos, yo personalmente estoy trabajando con dos organizaciones, bueno, son dos de Puerto Rico, pero también trabajo con algunas cámaras de industria, cámaras de comercio, tanto de Costa Rica como de Guatemala, con programas de pymes, en donde pues damos entrenamientos, proveemos un poco de asesoría y organizaciones que se encargan también de promover e invertir y facilitar recursos para poder apoyar a todas estas pymes. Entonces, ese es un área, digamos, de influencia que nosotros tenemos y lo hacemos de manera totalmente gratis. Hay otras maneras de trabajar y de ayudar, que son pues ya conversaciones que podemos tener con compañías de todos los tamaños. Yo personalmente a veces hago 2 o 3 sesiones de trabajo totalmente gratis especialmente con las pymes, ¿no? O sea, si es una pyme, definitivamente yo encantado de conversar con ellos sin ningún costo. Puedo trabajar 2 o 3 sesiones con ellos, les doy un montón de tips y de ahí para adelante pues pueden avanzar. Igual, pues ya si quieren seguir con una asesoría más permanente, pues ya hablamos de otra cosa, pero yo encantado de la vida de poder conectar con todas las pymes que quieran hablar conmigo. Yo siempre trato de tratar de pagar todas las cosas que yo recibí en mi carrera de alguna manera y me siento muy agradecido. Digo, todo esto que yo puedo tener ahorita en mis manos, que le pueda servir a alguien, lo voy a transmitir. Así por eso me encantaba y me encanta este espacio para poder ayudar a mucha gente y con gusto me pueden contactar para coordinar. ¿Cómo lo contactan, don Rodolfo? Sí, pueden hacerlo por WhatsApp directamente, que para mí es lo más fácil. Y mi número de teléfono tienen que poner +1 Más porque es uno. de Estados Unidos, 305-297-7240. Es +1-305-297-7240. Me envían un mensaje, coordinamos una charla, conversamos sin ningún costo y yo encantado, me encanta conversar con todo tipo de negocio. Qué bueno, don Rodolfo, gracias, de verdad que sí. Y voy a nada más a cerrar el programa. Nosotros teníamos o tenemos una pequeña sección que le llamamos el taller del maestro y son esas herramientas claves que tiene que tener un maestro para poder confeccionar desde una caja, desde algo, una vasija, ¿verdad? Ese tipo de herramientas claves. Y quería nada más robarle, ¿qué herramienta clave tiene que tener un buen líder? Y quería preguntarle eso. Bueno, lo primero yo diría, y creo que lo hablamos, tenemos que tener humildad. Yo creo Ok. que humildad para reconocer que no lo sé todo, humildad para reconocer que las cosas se hacen a través de los equipos, humildad para ser transparente, humildad para
al final ayudar y remover obstáculos para que la gente pueda hacer mejor su trabajo y pueda desarrollarse de una manera exitosa. Yo creo que al final el ser humilde y el decir la verdad, el ser un líder conciliador, el ser un líder que promueve, digamos, ese trabajo de equipo y que ayuda a la gente genuinamente para desarrollarse como profesional, para mí es una de las herramientas más exitosas que yo he utilizado y que me ha servido mucho en mi carrera. Qué importante ese consejo de la humildad. Yo creo que es un ingrediente que no podemos olvidar nunca, ¿verdad, don Rodolfo? Yo creo que es importantísimo uno poder ver alrededor y no necesariamente ver hacia abajo. Yo creo que hay veces que se comete ese error y uno dice, ay, usted tiene que ver hacia abajo. No, yo creo que siempre tenemos que estar en un mismo nivel con todos los que tengamos alrededor, desde ese guarda que está ahí con vos, ojalá muchos de los Así es. empresarios que nos escuchan, desde esa secretaria, ese recepcionista, hasta también los CEOs, las altas gerencias. Y yo creo que es un tema de poder uno tener muchísima humildad para poder asumir también esos riesgos y esas partes cuando viene un poquito medio, dice uno las vacas flacas y viene uno esos sustos y esa parte de riesgo, esa parte de la humildad no se, es vital para poder uno enfrentar mejor toda esta parte empresarial que es a veces una montaña rusa definitivamente. Así que le agradezco muchísimo, don Rodolfo, de verdad que sí ha sido A un ti, programa gracias, Jessica. sumamente aprovechado y yo sé que muchos estuvieron con su papel y lápiz y por ahí vamos a estar dejando notas importantes de todo lo que sacamos hoy de usted y que muchos lo puedan aprovechar en material también. Gracias, Jessica. La verdad que te agradezco un montón. Me encantó la conversación y ojalá que haya servido para toda la audiencia y que de alguna manera hayamos podido mejorar un poquito y aclarar un poco las dudas que algunas personas pueden haber tenido, ¿no? Muchas gracias.